Dios te bendiga. Vamos a traerte una enseñanza de parte de Dios y vamos a mirar el valor que Dios le da al ser humano y el valor que tiene el ser humano sin Dios. Y vamos a mirarlo desde la Biblia y numéricamente. Entonces, para hacer eso, vamos a darle un valor numérico a Dios y un valor numérico al ser humano. El valor numérico que le vamos a dar a Dios va a ser el 1. Y ustedes se preguntarán que ¿por qué el 1? Podría ser cualquier otro número, el 2, el 3, el 4, bueno, el 7. Pero le damos el valor numérico a Dios el 1 porque la palabra del Señor nos enseña en Deuteronomio 6:4, donde el Señor dice que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso lo confirma Jesucristo en el Nuevo Testamento cuando le preguntan que cuál es el primer mandamiento de todos. Y el Señor le responde, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y le dice, amarás al Señor tu Dios. O sea, primero le dice que es uno. Y le dice, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y tenemos que aprender eso, es algo que nos quiere enseñar Dios, que tenemos que aprender a amarlo con todo nuestro ser, con todo. Y por eso es que el ser humano, el valor numérico que le vamos a dar es el 0, porque el ser humano sin Jesucristo no vale nada. Y vamos a verlo matemáticamente. Mira, el ser humano sin Jesucristo, donde lo primero que hace es anteponer su ego, su propia voluntad, queriéndose gobernar a sí mismo. Eso hace el ser humano lastimosamente. Queremos poner nuestras propias leyes, nuestra propia moral y queremos decir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros cuando eso Dios ya lo ha establecido. Solamente Dios tiene la moral necesaria para decir lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Y por eso la Biblia dice que hay de al que lo malo lo llama bueno y lo bueno lo llama malo. Entonces, aquí el ser humano sin Jesucristo tiene ese valor 0. El ego de parte del hombre, el ego que es algo que la voluntad propia, la voluntad de nosotros, que la anteponemos ante Dios, no hacemos la voluntad de Dios como dice la oración, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, todo eso conlleva a que el ser humano se aparte de Dios en vez de acercarse más a Dios. Otras veces creemos que estamos cerca de Dios, lo buscamos de una manera religiosa porque nos volvemos religiosos. La religión, nos volvemos religiosos y creemos que está bien, que son cosas, porque sabemos que necesitamos a Dios, pero ese es el esfuerzo que nosotros hacemos y necesitamos buscar en lo que Dios nos ofrece a nosotros por medio de su palabra. Entonces, aquí vemos en el ser humano sin Dios, donde quiere lograr cantidad de cosas. El ser humano quiere coger fama, lograr dinero, y cosas que son buenas porque el ser humano se esmera por brindarle una buena forma de vivir a su familia, a sus hijos, donde quiere prosperar, donde quiere conseguir una casa, un carro y muchas otras cosas. Unos más que otros quieren conseguir otros más riquezas y quizás eso no sea malo, pero lo malo es cuando lo hacemos apartados de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, solo la voluntad del hombre. Entonces, aquí nos muestra, mire, el 0 hacia la izquierda y Dios nos dice por medio de su palabra: ¿qué le sirviere al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿Qué le sirviere? Mire, yo conozco personas que toda la vida, por ejemplo, se la han pasado trabajando, trabajan todo el día. Y, hombre, todo por vivir mejor. Pero eso está bien, listo. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor a las personas que están en este lado? Dice el Señor, por ejemplo, a las personas que son tan religiosas. Y el Señor dice, este pueblo solo de labios me honra, dice el Señor, porque muy lejanos estoy de su corazón. Y lo más triste es que dice el Señor, en vano me honran. Dice, mire, muy lejanos estoy de su corazón, dice el Señor, muy lejano está de su corazón el Señor. Lo tenemos lejos. ¿Por qué? Porque solo hacemos nuestra propia voluntad. Aquí en este lado está donde nosotros, no, es que yo estoy cumpliendo años y me tomo unos tragos, rumbeo, tomo, hago una cosa a la otra, inclusive hasta adulteramos, fornicamos. Esa es la vida del ser humano, haciendo su propia voluntad sin Dios. Y por eso es que Dios parte la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo, este es antes de Cristo, y este aquí es después de Jesucristo, después de Cristo. ¿Por qué la parte en Dios? Esta parte es cuando hemos vivido sin Dios, donde el Señor dice en su palabra: no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. No amemos al mundo, dice. No amen al mundo, no lo amen. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y la Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso está en Primera de Juan, está esto en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, desde el 15
al 17. Usted lo puede buscar en su Biblia para que lo constate. Entonces, mire lo que nos dice Dios a este lado. No amemos al mundo. Dice también la palabra del Dios que también nos dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es una realidad. Así lo dice el Señor. Y dice, oh almas adúlteras, nos dice, oh almas, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se haga amigo. Y cuando Dios está hablando sobre eso, que no amen al mundo, que no nos hagamos amigos del mundo, se está refiriendo a la manera de vivir. No a que no amemos las personas. Tenemos que amar a las personas en la condición que estén. Pero lo que tenemos que hacer es no amar esa forma de vivir. No seguir la misma forma de vivir que ellos siguen. Por ejemplo, el que toma trago, el que se emborracha, el que es homosexual. Pero todos creen en Dios. Y ellos quieren, no, yo sigo a Dios y hablan de Dios. Y eso es hipocresía. No seamos hipócritas delante de Dios, porque es hipocresía. Estamos hablando de las personas, estamos maldiciendo, decimos malas palabras y decimos que amamos a Dios. Eso Dios lo ve como una hipocresía y Dios nos llama hipócritas, así nos llama Dios hipócritas, porque somos falsos delante de Dios. Entonces, eso hace Dios. Darle un valor al ser humano, un valor grandísimo, y nosotros sin Dios no valemos nada, como hemos dicho cuando nos referimos a alguien que decimos, no, usted no vale, vale más un cero a la izquierda que lo que vale usted, cuando a veces se habla de una manera ofensiva. ¿Por qué? Porque el cero a la izquierda no vale nada, no vale nada. Entonces Dios partió la historia de la humanidad en dos. Así quiere partir la historia de tu vida en dos antes de Cristo, cuando vivías sin Cristo, cuando amabas la religión. ¿Sabe qué dice Dios? El que conmigo no está contra mí. Dice, el que no está conmigo, contra mí es. Así lo dice Dios en su palabra. Dios es sincero, Dios nos habla con la verdad. ¿Para qué? Esas son advertencias que Dios nos hace y nos quiere guiar por medio de su palabra para que nosotros abandonemos esta vida de pecado, esta vida apartado de Dios. Y vamos a ver, mira el valor que Dios le da al ser humano. El ser humano cuando empieza a hacer la voluntad de Dios, cuando el ser humano se arrepiente y se convierte a Jesucristo, cuando el ser humano antepone su propio ego y deja que sea la voluntad de Dios en la vida, que podamos decir como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es lo que quiere Dios formar en cada persona, en cada uno. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí usted es nueva criatura, aquí usted es nueva criatura cuando está haciendo la voluntad de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, lo que hacíamos antes de conocer a Jesucristo, lo que hacíamos cuando hacíamos nuestra propia voluntad, pero ahora hacemos la voluntad de Dios. Cuando nos sometemos a Jesucristo, la voluntad de Dios, cuando nos sometemos a Él, a su palabra, a lo que Él dice, a lo que Él nos ofrece. Por eso la palabra del Señor dice, arrepentíos, dice la palabra del Señor, y convertidos, para que sean borrados todos vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Así dice la palabra, como dice el apóstol Pedro, cuando dice la palabra del Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, algo maravilloso de parte de Dios. Recibiréis el don del Espíritu Santo de parte de Dios. Entonces, pero necesitamos arrepentirnos. Aquí es donde, mire, ¿qué valor le da? Miren, matemáticamente el cero no vale nada, pero aquí el cero empieza a tener valor, un valor incalculable. ¿Y por qué lo tiene? Porque Dios es el que le da este valor. Dios, Jesucristo es el que le hace valor al ser humano, le hace valor al cero, y te lo estoy demostrando matemáticamente. Mira, vale 10, 100, 1000. Aquí ya vale 10,000. Aquí ya empieza a valer 100,000, 1,000,000, y de ahí para allá es incalculable cuando logramos la santidad de parte de Dios en nuestra vida, la santidad de parte de Dios en la vida del ser humano. Sed santos porque yo soy santo, dice Jesucristo. Entonces ahí es cuando ya nos hemos sometido a Dios, hemos sometido nuestra voluntad a Dios, estamos haciendo solo la voluntad de Dios. Ahí es donde empezamos a valer, donde Dios nos da un valor maravilloso. Así que esa es la enseñanza de parte de Dios, y por eso hemos escogido el uno. Jesucristo es el uno, porque en Jesucristo dice la palabra de Dios que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice en Colosenses. Y dice también que Jesucristo es la imagen visible de Dios, es la imagen de Dios. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, lo dice en Colosenses. Entonces, mire el valor que es Dios, el uno. Por eso hemos escogido ese uno. Por eso él mismo dijo, Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Lo dijo Jesucristo en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué dice uno somos? Porque es una misma esencia, porque es el mismo, porque Jesucristo es Dios. Por ejemplo, yo no puedo decir que mi padre y yo, mi papá y yo somos uno.
por muy amigos que seamos, por muy compañeros, por mucho que nos parezcamos, no lo podemos decir porque Él tiene una esencia distinta a la mía, pensamos distinto, pero Jesucristo lo dice que yo y el Padre uno somos porque son uno mismo, una misma esencia, y por eso el apóstol Pablo lo dice, que grande es el misterio de la piedad. Dice, indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. O sea, eso no tiene discusión. Jesucristo es uno solo, y Jesucristo es el que le da el valor, el que le da, dice, la palabra del Señor dice, en uno de sus aparte, unas expresiones del apóstol Pablo dice, que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Dice el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea, sea maldito, dice el apóstol Pablo en uno de los apartes, porque hay que amar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el creador en la antigüedad y es el redentor ahora. En ese momento cuando vino a morir en la cruz del Calvario por amor a la raza humana. Así que esa es la enseñanza de hoy, el valor que Dios con este uno, ese valor que le da al cero. Mire, ese valor maravilloso, Dios le da valor y le quiere dar valor a tu vida. Te quiere dar valor, quiere partir la historia de tu vida en dos. Antes de Cristo, cuando no lo conocías, cuando hacías tu propia voluntad, cuando vivías como tú querías, haciendo tu propia voluntad, y aquí haciendo la voluntad de parte de Dios, la voluntad maravillosa de Dios. Así que te pido que compartas este video puede ser de gran bendición para muchas otras personas. Dios te bendiga.